La polémica ética de Vicky Dávila. En el ámbito periodístico colombiano, Vicky Dávila, periodista de la revista Semana, ha sido una figura controvertida que ha polarizado a la opinión pública. Su estilo combativo y a menudo sensacionalista ha generado tanto admiración como críticas severas. En este análisis se exploran algunas de las críticas más pertinentes hacia su labor, enfocándose en cuestiones éticas y profesionales. No podemos sucumbir ante el terrorismo político del gobierno Petro. No podemos perder la libertad, no podemos perder la democracia. Tenemos que resistir. Sensacionalismo y responsabilidad. Uno de los puntos más cuestionados del trabajo de Vicky Dávila es su tendencia al sensacionalismo. A lo largo de su carrera, Dávila ha sido acusada de privilegiar el impacto mediático sobre la rigurosidad y la veracidad de la información. Ejemplos notables incluyen la difusión de audios y videos que, si bien han generado gran revuelo, también han sido criticados por su pertinencia y contexto. La falta de un análisis profundo y balanceado de los temas abordados puede derivar en la desinformación y en la manipulación de la opinión pública, lo cual es éticamente cuestionable en el periodismo. Simplemente quiero dejarles de presente que el gobierno Petro no respeta a la prensa, no respeta a los periodistas y constantemente nos pone en peligro. Ética y privacidad. Otro aspecto crítico es el manejo de la privacidad de las personas involucradas en sus reportes. Dávila ha sido señalada por exponer a figuras públicas y privadas sin un marco claro de respeto a su intimidad. El caso más resonante fue la publicación de un video comprometedor de un alto funcionario policial en 2016, que terminó generando más controversia sobre las prácticas periodísticas de Dávila que sobre el hecho en sí mismo. Este tipo de exposiciones puede ser visto como una violación a los principios éticos del periodismo que deben balancear el derecho a la información con el respeto a la dignidad humana. Aquí va el código. El presidente Juan Manuel Santos habló hoy sobre el polémico video del ex viceministro del Interior Carlos Ferro y todo el escándalo sexual que envuelve a la policía. Ocurrió esta mañana durante un foro del BID. La moderadora Patricia Yaniot le tocó el tema del video. Quisiera saber si vio este video tan cuestionado y qué le parece. Así respondió el presidente. Yo le devuelvo a usted la pregunta. Usted es periodista, yo soy periodista. ¿Qué le parece divulgar ese video buen periodismo? La verdad es que no lo he visto. Y así remató la respuesta el presidente Juan Manuel Santos. Y los colegas, los periodistas deberán hacer un cuestionamiento de ellos mismos, que aquí se está saliendo de madre ese tipo de ataques y de información, que eso no es un buen periodismo. La publicación total del video del ex viceministro Carlos Ferro y un policía hablando de temas sexuales desató, como hace mucho no ocurría, un gran debate entre periodistas. Por ejemplo, esto dijo Gustavo Gómez: termina un día fatal para Ferro, pero ha sido un peor día para el periodismo serio y sensato. Hoy se cruzó un límite peligroso. Néstor Morales, director de Mañanas Blue, también entró en la polémica y escribió lo siguiente: seamos sinceros, ¿ese video se publicó por el morbo y el chisme o aporta algo a un debate serio? Hoy se destruyó una familia y su intimidad. La periodista Vicky Dávila, quien reveló el video, se defendió y escribió lo siguiente: esto es sórdido, sí, pero hay que investigarlo. Por Dios, las víctimas están en el medio. Solo dejo unas preguntas sueltas. ¿Realmente ese video es una prueba de algo, de un delito, o es una simple conversación íntima entre dos adultos? El tiempo y las investigaciones lo dirán. Parcialidad y objetividad. El periodismo debe aspirar a la objetividad, aunque es un ideal difícil de alcanzar. Sin embargo, Vicky Dávila ha sido acusada repetidamente de parcialidad y de utilizar su plataforma para promover agendas políticas específicas. Sus entrevistas a menudo reflejan una falta de imparcialidad,
favoreciendo a ciertos actores políticos mientras ataca agresivamente a otros. Esta percepción de parcialidad puede socavar la credibilidad de la periodista y de la publicación para la cual trabaja, erosionando la confianza del público en la información que se les presenta. No podemos sucumbir ante el terrorismo político del gobierno Petro. No podemos perder la libertad, no podemos perder la democracia. Tenemos que resistir. Que tengan un feliz día y muchas gracias. Pues Vicky Dávila dijo explícitamente en su cuenta de Twitter: ¿hasta cuándo el presidente Petro? ¿Hasta cuándo la JEP? ¿Hasta cuándo esta mentira inventada del comunismo y del castrochavismo? ¿Hasta cuándo se van a meter con Uribe, el mejor presidente de este país? El presidente eterno, el presidente que puso en cintura a las guerrillas. Que cómo no van a valorar al hombre de la seguridad democrática. Y entonces le pidió a Gustavo Petro explícitamente que dejara, óigase bien, que dejara en paz a Álvaro Uribe Vélez. Que lo dejen en paz ya y que lo dejen quieto. Que Álvaro Uribe Vélez merece descansar tranquilo allá en el ubérrimo. Que hasta cuándo este izquierdismo busca pues joderle la vida a Álvaro Uribe Vélez. Y entonces uno diría: ¿cómo así que lo dejen quieto, Vicky Dávila? Pero si es que el señor tiene más de 200 investigaciones archivadas en la fiscalía. Impacto en la credibilidad de la revista Semana. La reputación de un medio de comunicación depende en gran medida de la credibilidad de sus periodistas. Las controversias y las prácticas cuestionables de Vicky Dávila no solo afectan su propia imagen, sino que también repercuten negativamente en la revista Semana. La percepción de sensacionalismo, falta de ética y parcialidad puede minar la confianza del lector y dañar la prestigiosa trayectoria que traía la revista. Hola, buen día a todas y todos. Hace poco vimos una columna de la señora Vicky Dávila que tituló El plan contra Uribe. Pues bien, vamos a analizar aquí tanto lo que nos dice la columna como lo que se ha generado alrededor de esta y cómo responde esta a una estrategia general de defensa del uribismo. Pues bien, lo primero que hay que decir es que hay un alto grado de nerviosismo dentro del uribismo y específicamente en el jefe del centro, de ese cártel que es el Centro Democrático, que es el señor Álvaro Uribe, y que queda evidente cuando tienen que hacer un envío masivo a correos electrónicos y a teléfonos celulares de los colombianos. Demuestra un alto grado de nerviosismo y una desesperación por lograr limpiar la imagen del señor Álvaro Uribe Vélez. Pues bien, esto responde, esta columna se hace en el marco de esa estrategia general de defensa y de reposicionamiento o de imagen de Álvaro Uribe, y tiene que ver con una cosa con una de las teorías de la comunicación que se desarrolló entre los años 50 y 60 en los Estados Unidos, que es Two-Step Flow of Communication, el flujo de la comunicación en dos pasos. Y es que, por una parte, usted tiene al político, que es emisor de un mensaje, pero cuando ese político emite el mensaje, el receptor o el impacto que va a tener en el público no es igual que si se usa líderes de opinión. Es decir, el flujo y el primer paso es que el candidato o el emisor, el político, el emisor, haga su defensa. Bien, pero esa defensa, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, solo le va a llegar a los convencidos y a los ya uribistas. Por eso se usa que la misma línea argumentativa y la misma forma de defenderse es usada ahora a través de líderes de opinión, en este caso de Vicky Dávila. Nadie duda de que la señora Vicky Dávila es una líder de opinión. Y esto se hace entonces porque se busca llegar a una bolsa de votantes, a un segmento y a un público objetivo mayor que al que le llegaría a Álvaro Uribe. Pues bien, vamos a ver a cuál es el que está elegido. Y esa clave la tenemos en el primer párrafo. Dice: yo voté por Sergio Fajardo porque me convenció. Los uribistas dicen que soy petrista, los petristas juran que soy uribista. La izquierda asegura que soy de derecha y la derecha que soy de izquierda.
Ahí está clarísimo a quién va dirigido el mensaje. Y es a esa gente que no quiere verse involucrada en ninguna de las dos categorías clásicas de izquierda o derecha. Es a la bolsa de votantes de Fajardo, y es a esa gente que tiene una aparente necesidad de definirse neutral. Y eso es lo que ella usa también como recurso retórico. No lo usa únicamente para llegar a ellos, sino también como uso retórico para situarse por encima aparentemente del bien y el mal, y así dar una aureola mayor de veracidad a su argumento. Después dice: hoy pueden decir lo que quieran, pero les hablaré sobre Álvaro Uribe con mucha franqueza. No creo que Uribe sea culpable de todos los males de Colombia, reconozco sus errores, pero también todo lo bueno que ha hecho con este país, aunque decirlo sea impopular y políticamente incorrecto. En el primer párrafo lo que encontramos es la estructura general de esta columna, que, repito, hace parte de una estrategia de defensa y de reposicionamiento de la imagen de Álvaro Uribe. No se ubica ni en un lado ni en el otro, y después dice que va a hablar con muchísima franqueza. Es alguien neutral, es alguien completamente respetuosa y que no tiene afectos ni por uno ni por otro, y va a hacer un balance aquí lo más imparcial posible, ¿no? Pero después resulta que amplía todo y dice: no se le puede culpar de todos los males de Colombia, y después presenta al señor Álvaro Uribe como una víctima. Y dice: ultrajarlo se volvió deporte nacional. Cualquiera se siente con derecho a respetarlo y calumniarlo con la excusa de la libre expresión. Sus detractores y odiadores tienen como única meta ponerlo preso. Un plan que terminó de cocinarse en La Habana en tiempos de Santos. Y cuidado, aquí está la comunicación borrosa. ¿Qué es la comunicación borrosa? La comunicación borrosa, como nos lo explica el profesor Javier del Rey Morató, tiene que ver con decir una cosa y lo contrario al mismo tiempo. Y es ni de un lado ni del otro. Yo soy imparcial y neutral, pero todo el que critique a Álvaro Uribe está allá. Y es parte de una conspiración que se tejió en La Habana, con toda la carga simbólica y política que tiene nuestro país, ¿no? Que se habla de un eje del mal cubano-venezolano, ¿no? Eso es lo que dice. Y quiere meter entonces a todo aquel que se atreva a criticar a Álvaro Uribe y al uribismo en un saco y pintarlo o mostrarlo como alguien peligroso, muy peligroso. Después sigue una aparente defensa en términos lógicos que, si uno no lee con atención, fácilmente puede ser embaucado. Y vamos a ver, son dos premisas fundamentales que ella dice. El primero es: durante su gobierno, entre el 2002 y 2010, llegaron 187 denuncias contra Uribe a la Comisión de Acusación. Primera premisa. De las cuales hoy hay más de 50 siguen vivas. Lo que no nos dice aquí ella, lo que intenta decir es: no se le ha demostrado nada, pero lo que no nos cuenta es qué es esa Comisión de Acusación. Es la Comisión de Acusación del Congreso de la República, esa que está conformada por políticos, y esa que en el periodo en el que ella habla estaba plagada de paramilitares y de narcotráfico. Eso no se dice. Y ahí viene la segunda premisa, que tampoco es válida. Dice: mientras tanto, en la Corte Suprema de Justicia la indagación que más lejos ha llegado es la del caso Monsalve. Y cuando habla de caso Monsalve se evita hablar de todo lo que quiere decir, ¿no? Y se le resta importancia al caso Monsalve. Pero lo que es peor aún, no se habla de que, entre otras, una acusación y una investigación por ser Álvaro Uribe, estar implicado y ser un determinante en las masacres de Laros, San Roque y La Granja. Una acusación que estaba en la Corte y que estuvo pausada ya, archivada durante años en el despacho del magistrado Gustavo Melo, en juicio ahora por el tema del cartel de la toga. Eso no se dice. Y después termina mostrando a Álvaro Uribe como un outsider, alguien pobrecito que no tiene casi que defensa, ¿no? Esos son los primeros párrafos. De ahí para allá son párrafos de lo que se podría decir como fuego amigo. Fuego amigo y tú también. Y es en términos sencillos. La madre va a castigar a alguno y entonces el niño le dice: pero mamá, ¿por qué me castiga por comerme una arepa si mi hermano también se las come? Y esto es lo que está diciendo. Es: el tema que Uribe es culpable de los falsos positivos, dicen, de ser así, Juan Manuel Santos también lo es. Y es: y tú también, y tú también. Lo que lleva en esa argumentación una autoimplicación, un autorreconocimiento de que es así. Eso es lo que está diciendo: bueno, si a mí me investigan por eso, a todos también. Si a mí me culpabilizan de eso, oye, pues ahí hay más personas. Eso es lo que está diciendo. Está reconociendo esa cuestión. Y al final
hay una cuestión preocupante que tiene que ver con el tema de que existe nuevamente esa conspiración, dice, un movimiento feroz que no descansa y que quiere destruirlo políticamente con armas judiciales y bombas atómicas de desprestigio. Y ese símil con armas es bastante preocupante, porque en el párrafo al final termina diciendo que es indignante ver a los guerrilleros de las FARC que mataron y secuestraron por miles, calificando a Uribe de asesino de sus curules. Peor aún escuchar que hicieron hasta lo imposible para que Santrich quedara libre, exigiendo que Uribe vaya a la cárcel. Timochenko un señor y Uribe es un bandido. Y ahí lo que hace es colocar a todo el que quiera criticar a Uribe como alguien peligroso y que responde a una conspiración roja que tiene que quiere acabar contra Álvaro Uribe. Y la cuestión de las armas simbólicamente es bastante preocupante en el país, sobre todo porque nosotros tenemos una historia de conflicto y entonces se siembra ahí un manto de duda al respecto. Y al final dice que Uribe se ha equivocado, pero también ha tenido muchos aciertos. Y ya al concluir todo, dice: no vine a defender la inocencia de Uribe, no me corresponde, pero la justicia, que es un bien supremo de la democracia, solo puede ser respetable cuando se ejerce con igualdad y no de manera selectiva. Y aquí es una presión clarísima y un irrespeto a la justicia. No, si es que aquí no ha sido selectiva. Si ha sido selectiva, es igual porque ha estado parado esa investigación en el despacho del magistrado Melo por muchos años para no investigar a Álvaro Uribe. O lo que ha hecho con su hermano, etcétera, etcétera. Pero es un ataque a la justicia. Siempre, y es preocupante también que siempre habla de errores. Y con eso se resta la importancia al hecho en general, a la vinculación que tienen con el narcotráfico, con el paramilitarismo. Intenta borrar de un plumazo eso de la ñe política, eso de Marta Lucía con el Mancuso y con el señor Meme Fantasma, etcétera, etcétera. Todo eso no existe. No. Son errores y se queda así. Repito, todo esto responde a una estrategia mediática de limpiar la imagen del señor Álvaro Uribe Vélez. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos. Conclusión. El periodismo tiene el poder de moldear la opinión pública y de influir en el discurso social y político. Es imperativo que quienes ejercen esta profesión lo hagan con un alto estándar ético y profesional. Las críticas hacia Vicky Dávila señalan una necesidad urgente de reevaluar las prácticas periodísticas en busca de una mayor responsabilidad, objetividad y respeto hacia la privacidad. Solo así se podrá garantizar un periodismo que sirva verdaderamente al interés público y fortalezca la democracia.